y llega la hora de jugar a la pelota, de jugar al fútbol y a la política. En algún momento recuerdo al principio que decíamos que le íbamos a llamar pelota y política, pero ya hubiera sido un trabalenguas un poco para empezar. Si ya me confundo con lo de Togo Lomé, ¿lo he dicho bien? Sí, lo he dicho bien. Si le digo pelota y política, hubiera armado aquí la grande. Tenemos hoy un jugador que da gusto, da gusto. Un entrenador que, bueno, yo ahí tengo un poquito más de objeción, ¿no? Porque pero alguito, alguito. Pero el personaje sí me gusta mucho, mucho, mucho. Y esta semana, que retoma la Liga Española, pues vámonos a un grande de la Liga Española en todos los sentidos, entrenando al Real Madrid y también habiendo sido jugadores, yo que sé, de casi todos los grandes clubes de Europa. Zinedine Zidane, Sisu, todo tuyo, Leán. Alfredo, bueno, como bien decíamos, es un jugador que no creo que te caiga tan bien como un Lionel Messi con lo que respecta a lo futbolístico, pero en lo político vamos a indagar algunas cosas muy interesantes de este campeón del mundo, porque recordemos fue campeón del mundo en 1998, liderando una de las mejores selecciones de la historia de Francia, sin dudas, junto a otros grandes jugadores como Lilian Thuram, como David Trezeguet, una Francia futbolísticamente multiétnica que representaba incluso, podemos decir, a la verdadera Francia de aquel entonces y que fue un ícono tanto para la extrema derecha como para la oposición a la extrema derecha, es decir, miren lo que es la verdadera Francia. Por un lado, la extrema derecha horrorizada con esa Francia multiétnica que no era representativa de la Francia real, la Francia metropolitana para ellos, y por el otro lado, visibilizar la verdadera Francia, la Francia multirracial y multiétnica, la selección campeona del mundo, sin dudas con Zidane y con Lilian Thuram a la cabeza como voceros de esa selección, visibilizaron una problemática que es el racismo inherente en la sociedad francesa. Decíamos, Zinedine Zidane nació en Marsella, su pasaporte es francés, se crió en Francia, pero sus padres emigraron a Marsella en 1962, poco antes de nacer Zinedine Zidane. Ellos son de Argelia, sus padres, y la última vez que habían visitado ese país había sido en 1986. Posteriormente lo hicieron 20 años después, recién 20 años después, y fue de la mano de Zinedine Zidane, de su hijo. Zinedine Zidane visitó por primera vez el país en 2006, llegó a Argel junto a su madre, junto a su padre, y fue recibido, Alfredo, como un héroe nacional en Argelia. Estuvo de visita en esa tierra tras aceptar la invitación del presidente de aquel entonces, Abdelaziz Bouteflika, que fue, bueno, en 2019 hubo toda una revuelta, una primavera árabe en Argelia que lo obligó a renunciar. Y en su momento sus primeras palabras al llegar al aeropuerto fueron que está muy emocionado de visitar la tierra de sus padres. Ahí tuvo también la ocasión de visitar el pueblo natal de sus padres, el pueblo de Agemouné, espero haberlo pronunciado bien, no tengo una buena pronunciación en este idioma. Eh, y decíamos que en esa oportunidad aprovechó para inaugurar varias instalaciones caritativas, por ejemplo en la provincia de Burmedes, que había sido arrasada por un terremoto, y también visitó la localidad de Corce, donde fue parte también de la inauguración de un centro de acogida de urgencia, que era parte de todo este plan de construcción de un acuerdo franco-argelino. En las vísperas del Mundial 2010 también visitó el país Argelia y lo hizo y tuvo una visita, un encuentro presidencial también con Bouteflika, con quien consolidó una relación Hay que importante, recordar, Alfredo. Leán, que es un fenómeno migratorio tan importante para Francia, los llamados pieds noirs, que son los pies negros, que le llamaban de una manera peyorativa permanentemente, a toda la relación que tenían los argelinos que volvían o que iban a Francia por múltiples motivos, ¿no? Habiendo sido una ex colonia, habiendo habido un proceso de Exacto. independencia muy tumultuoso, muy conflictivo, y de hecho, como tú bien decías, quien visita la zona de Marsella y los alrededores de Marsella, es donde fundamentalmente se concentra la mayoría de argelinos. Es muy común pasear por cualquier barrio
por cualquier barrio de Marsella, fundamentalmente de Toulouse u otros lugares, y los Pieds Noirs, los argelinos, están por todas partes. Es decir, no es atípico ¿no? la historia de Zinedine Zidane. Creo que Benzema tiene algo parecido. Hay tantos y tantos jugadores en el fútbol francés que tienen orígenes en esta relación con este país, pues donde la historia les une, ¿no? Por mil motivos. Tal cual, bueno, hay que mencionar también que Argelia sufrió 100 años de colonialismo, desde 1830 que se consolidó la ocupación argelina, una ocupación muy violenta, una guerra de guerrillas que llevó adelante la resistencia argelina. Bueno, la resistencia argelina también se extendió durante 100 años y fue muy dura el proceso de independencia, muy violento, que incluyó de parte de los franceses los métodos más atroces que se pueden conocer en este contexto de violencia, ¿no? Pero Vamos volviendo al tema a, de... perdona, no, no, Sí, para un momento, Lean, vamos a parar porque se viene el momento de la tanda informativa. No significa que dale. vayamos a parar fútbol y política, porque vamos a seguir después, porque todavía queda muchísima cosa que contar, prácticamente todo, de esta historia de de Zidane, sabiendo de dónde viene y sabiendo cuáles son los orígenes y esta primera relación política con ese también su país que es Argelia. Seguimos en un ratito aquí en la pizarra con fútbol y política con Zinedine Zidane. Y no vamos a dejar de hablar de Zinedine Zidane, todavía queda mucho, mucho de ese personaje futbolístico, bueno, ya global. De lo argelino, que sabemos ya de dónde viene y sabemos esa relación, insisto, tan estrecha con ese otro su país, y ya marca la vida de cualquiera. También me gustaría un poco, Lean, que me cuentes cómo fue en términos futbolísticos, por qué lugares pasó, y porque todo el mundo se acuerda del Zidane del Real Madrid, pero no es solo el Zidane del Real Madrid, ni el de la Juve. Entiendo que hay otro equipo que es el que le marca de verdad, ¿no? Sí, exactamente, Alfredo, y él no tiene reparos en decirlo porque dijo, yo soy y siempre he sido seguidor del Olympique de Marsella. Lo declaró sin ningún tipo de tapujos y dijo cuando era joven que iba a los partidos del Olympique, es un club con el que he crecido y que siempre hincharé por él. Así que quizás ahí en las gradas del Olympique de Marsella, cuando él iba a ver los partidos, quizás ahí es donde aprendió y bebió del antifascismo de las hinchadas, ¿no, Alfredo? De los South Winners, habíamos hablado en su momento cuando hicimos un especial de fútbol y política, de la hinchada multiétnica del Marsella, compuesto por hijos de migrantes italianos, argelinos, tunecinos, polacos. Hay un mestizaje en las gradas del Olympique que se expresa muy bien también en la ideología antifascista que es predominante en la hinchada del Olympique de Marsella. Y ahí, en esos partidos del Olympique de Marsella, es donde conoció a un jugador que lo va a marcar para toda su vida y del que él dice que es su ídolo absoluto. Estamos hablando del uruguayo Enzo Francescoli. Si te Qué parece, grande, qué grande. ahí hay una coincidencia, ¿no, Alfredo, con vos? ¿Puede ser? Absoluta. De hecho, cuando me preguntan qué equipo eres aquí en la Argentina, ya lo he dicho alguna vez, yo soy de River Plate, pero por una única razón, que es que a mí me pasó igual, me enamoré totalmente de ese jugador llamado Enzo Francescoli, en todo, en lo elegante en la cancha, pero también afuera de la cancha, y bueno, uno se hace de chico, a veces de manera irracional, así que en eso aplaudo a Zinedine Zidane. Hay algo de los franceses con los uruguayos, ¿no? Porque Griezmann tiene una especie de fascinación también con Uruguay. Bueno, Es verdad. Zinedine Zidane la tiene con Francescoli y esto decía sobre su ídolo. Hacer las cosas que él podía hacer en campo, lo quería hacer yo también, todos, todos. Y cumpliste el sueño en el 96, cuando se enfrenta en la final Sí, intercontinental. sí, Te dio su camiseta. que me dio su camiseta para mi hijo. Para mí, pero para mi hijo que se llama Enzo, durmió con su camiseta. Me Ahí encanta eso, Lean, cuando los jugadores así ya son superstar, al final demuestran que también tienen esa cuota, ¿no? De admiración hacia otra gente. Creo que los humaniza mucho. Exactamente, ahí estábamos hablando de cuando jugaron, se enfrentaron en la final intercontinental de 1996, Zinedine Zidane jugando para la Juventus y Enzo Francescoli para River Plate. Finalmente la copa se la quedaría a la Juventus, pero Zidane cumplió su sueño de conocer
a su máximo ídolo. Y ahora volviendo al tema política, Alfredo, en 2002, ¿qué ocurría en 2002 en el mundo? Bueno, en el mundo futbolístico se estaba por jugar el Mundial de Corea-Japón en 2002, pero por entonces Zinedine Zidane también era uno de los grandes galácticos del Real Madrid. Y en Esa circunstancias de parte no una... la puedes pasar, Lean. Bueno, vamos a tratar de pasarla y vamos a lo político. En una rueda de prensa salió a criticar la candidatura de aquel entonces Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine, y dijo, lo único que quiero decir es que la gente tiene que votar, es muy importante y sobre todo hay que pensar en las consecuencias que puede tener votar a un partido que no corresponde para nada con los valores de Francia. Así es como Zidane entraba de lleno a la campaña en contra de este candidato de extrema derecha, quien había sido muy, pero muy crítico con la selección de Francia, de la cual decía, es artificial que hagamos venir a jugadores extranjeros para bautizarlos como equipo de Francia. Lo dijo en ese entonces sobre el equipo campeón del mundo en 1998 y en la Eurocopa 2000. La verdad que como lección le puedo decir, podemos decir que nunca te metas con los grandes ídolos. ¿Cómo se va a meter con la selección campeona del mundo y va a querer encima ganar las elecciones? La verdad que un acto de miopía política, pero la historia de Zidane con los Le Pen no queda solo ahí, Alfredo. ¿Por qué? Porque en las últimas elecciones Zidane también se la jugó fuerte en contra de la hija de Marine Le Pen, y esto también decía en conferencia de prensa. Vamos a pasar un breve recorte porque está en francés y quizás vos me puedas ayudar a traducirlo, Alfredo. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National, donc voilà. Donc éviter au maximum ça. Lo deja bien clarito, ¿no? Yo estoy muy lejos de ese tipo de ideas nacionalistas, así que lo mejor es intentar evitarlas, ¿no? Es ser Exactamente. valiente, ¿no? Digo, porque en ese momento también el que lo hace es el apogeo de ese crecimiento de ideas, donde además, dicho sea de paso, precisamente las fuerzas de derecha de Le Pen, donde tienen mayor relevancia, es justamente en Marsella, o al menos uno de los bastiones, lo digo, es justamente donde hay un carácter más de rechazar todo el fenómeno migratorio que se suele dar en esos bolsones, ¿no? Como en el caso de Marsella, y bueno, ahí Zinedine Zidane deja claro, me está cayendo un poco mejor todavía de lo que ya me caía, Lean. Sí, sin duda la guerra entre Zidane y Marine Le Pen no quedó ahí porque Marine Le Pen le salió a responder y dijo, con lo que gana Zidane no me extraña lo que ha dicho, imagino que tiene bastante capital financiero, por ello le interesa que Macron gane las elecciones. Y ahí Marine Le Pen un poco apelando a esta retórica de Steve Bannon, ¿no? De ser de extrema derecha, pero apelar a que hay una conspiración financiera internacional liderada por Zinedine Zidane, Lilian Thuram en contra de su candidatura. Lo cierto es que los jugadores de la Francia campeona de 1998 jugaron muy fuerte en la campaña en contra de Marine Le Pen, sobre todo estos dos jugadores que mencionábamos, Zinedine Zidane y Lilian Thuram, para evitar el triunfo de la candidata del Frente Nacional, Alfredo. No, realmente es interesantísimo, ¿no? Ver a un jugador que, como es lo que significa Zidane. Yo lo que no sé, y te pregunto así, es si además de criticar a Le Pen, luego ha tenido alguna predilección por algún otro partido, o más bien lo que no quería de ninguna de las maneras, como lo ha dicho explícitamente, es que llegara la gente del Frente de la Nacional allá. No, nunca se mostró demasiado cercano a ningún político de Francia, sino su idea estaba más que nada en evitar el triunfo de las ideas más extremas. Él dice los extremos no son buenos, por eso queremos evitar que gane Marine Le Pen. Bueno, obviamente por su calidad y yo entiendo también por estas ideas antifascistas que sin dudas bebió en las gradas del Olympique Marsella, Alfredo. Bueno, para mí, además de lo político, hay que decir, para cerrar el bloque, ¿no? Lean, Abraham, Cris, que hablamos de uno de los jugadores más elegantes en la cancha de fútbol habidos y por... Además de guapísimo, porque es muy guapo, además Zidane, el tipo tiene siempre un sex appeal así que se mantiene, no sé cómo lo hace, van pasando los años ahí. No, está igual, pero además Un realmente poco de calvicie, pero pero bien llevado. le queda bien la calvicie. Son de la gente que uno dice, yo que estoy obsesionado siempre con tener pelo. Bueno, Lean, tú también estamos en las mismas, ¿no? Y son gente que le queda perfecto esa cabeza. No, él es un jugadorazo, un jugador en la cancha. Recuerdo
ese gol que mete con el Real Madrid en la final de una Champions, creo que era una volea maravillosa. Dime, Abraham. Pero sabes que a mí la jugada icónica, porque es el antifútbol finalmente, fue Sí. bueno, el cabezazo que le da a Materazzi, ¿no? Que fue toda una muestra de dignidad, justamente porque se especula que hubo algún insulto racista. Y bueno, Zidane, Exactamente. el antihéroe en ese partido, finalmente fue redimido por el público y bueno, una pieza de dignidad, ¿no? Para Realmente mí, sí. eso define a Zidane. Sí, define a Zidane porque es un tipo también de carácter. Es curioso porque eso Sí, demuestra sí. mucho carácter, a la vez que siempre es muy elegante, incluso como entrenador, y ahora sí que termino, de Zidane. Creo que siempre ha sido como muy noble en sus declaraciones, poco ganas de provocar o con salidas de tono. Ha ganado 3 Champions a pesar de los pesares, no quiero ni decirlo ni recordarlo, pero ciertamente, no creo que sea un entrenador top, la verdad, pero sí tuvo la capacidad de llevar al Real Madrid con una gestión humana interesante y nunca presuntuosa. Así que hasta aquí Zinedine. Te pido por favor, Lean, que la próxima me traigas a alguien del Barça. Hacerlo, Vamos a sí, ver, sin duda. no, ya vale, ya está bien, no puede ser esto. Bueno, hasta aquí fútbol y Ya hemos política. hecho bastantes del Barça, Sí, que no te cierto, puedes quejar. cierto. Es verdad, no me puedo quejar. Nunca lo suficiente, dice Alfredo. Nunca lo suficiente. Muy bien, Abraham. Bueno, hasta aquí fútbol y política. Paramos un poco la pelota y nos vamos a la política de lleno con ese segundo capítulo de Steve Bannon, el personaje de los personajes de la derecha global.